Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 1 de julio del 2024, cumpleaños de mi papá, así que un saludo cortito para él. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, vamos con las noticias del frente político y también con lo más destacado de los programas dominicales de anoche. Recuerden que todo ciudadano responsable debe informarse equilibradamente sobre lo que pasa con la política en su país. Primera noticia, el expresidente Alberto Fujimori, condenado por distintos delitos y en libertad gracias a un polémico indulto aprobado por el Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado, reafirmó este fin de semana su voluntad de postular a un cargo de elección popular, luego de que hace algunos días se afiliara a Fuerza Popular, el partido fundado y liderado por su hija Keiko Fujimori. Alberto Fujimori se pronunció a través de una carta manuscrita dirigida al diario El Comercio que le había hecho llegar un cuestionario con 4 preguntas. El expresidente solo respondió a una de ellas, que decía: ¿será candidato a la presidencia o al Senado o a ambos? ¿De qué depende? Ante esta pregunta, Fujimori, que está internado en una clínica de Lima luego de que sufriera una fractura de cadera la semana pasada, respondió, y esta es una cita textual: hoy me reafirmo en mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos. Fujimori tiene actualmente 85 años, cumplirá 86 a finales de julio y se encuentra impedido de postular debido a que el indulto recibido por el expresidente no supone una absolución ni anulación de sus condenas. De hecho, el texto mismo del indulto humanitario señala que Fujimori no debe hacer actividad política. El expresidente tiene además a la fecha una deuda por reparaciones civiles que asciende a los 57 millones de soles, la cual debería pagar en caso de querer ser candidato a la presidencia o vicepresidencia, dado que así lo establece la Ley Orgánica de Elecciones. Pese a ello, en declaraciones también al diario El Comercio, Miguel Ángel Torres, subsecretario general y portavoz del Partido Fuerza Popular, señaló que este sí está abierto a la posibilidad de una postulación de Alberto Fujimori. La propia Keiko Fujimori se pronunció sobre el tema del impedimento de postular de su padre y señaló que hay, entre comillas, un debate legal con posturas a favor y en contra y que ella espera que el derecho a ser elegido de su padre sea respetado. Dijo que, entre comillas, todas las posibilidades están abiertas para él, sea participar en una plancha presidencial o una lista para el Senado. Segunda noticia, hoy inicia el juicio oral contra Keiko Fujimori y otras personas más, como unos 40, por el llamado caso Cócteles, en el que se le imputa, entre otros, el delito de lavado de activos por aportes de campaña no transparentados que recibió Fuerza Popular de una serie de financistas, entre los cuales la Fiscalía se indica a la constructora brasileña Odebrecht. El equipo Lavajato del Ministerio Público está pidiendo más de 30 años de cárcel para Keiko Fujimori. Su defensa legal ha presentado un recurso para declarar la nulidad del inicio de este juicio. Este es un proceso que va a tardar años en resolverse y durante todo ese tiempo Keiko Fujimori va a hacer política estando judicializada. Esto hace que sus simpatizantes piensen que se le está judicializando precisamente para debilitarla políticamente o sacarla de la actividad política. ¿Tiene esto sentido? Yo me he pronunciado varias veces en anteriores podcasts sobre cómo la Fiscalía usa el tipo penal de lavado de activos para referirse a los aportes de campaña no transparentados que recibieron partidos como Fuerza Popular y otros más. Mi opinión personal es que más allá de las infracciones administrativas a la legislación electoral y todas las multas o sanciones que hubiere a las que hubiera lugar por esto último, lo que debió haberse investigado por parte de la Fiscalía es si esos aportes de campaña que fueron deliberadamente escondidos, lo que por supuesto está mal de esto o de cualquier otro partido, fueron una especie de coima anticipada. Esto me parece que es lo que se debe investigar respecto de todos los partidos que ocultaron aportes. Pero el tema es que para la Fiscalía es más difícil probar este otro delito, porque tendría que demostrar cuál fue el favor que el partido le dio a cambio al financista de campaña cuyo aporte se ocultó. Y aquí no todos los partidos políticos están en la misma situación, porque algunos llegaron a ser gobierno, como el de Ollantumala, y otros no.
Mi impresión es que debido a la dificultad de probar este otro delito, la Fiscalía decidió ir por el de lavado de activos, que tiene penas mayores por un lado y respecto al cual cree que no tiene que demostrar conocimiento efectivo, sino que el acusado pudo haber conocido que el dinero tenía pues un origen ilícito, es decir, que provenía de la comisión de otro delito. Me da la impresión, y este es un tema legal completamente opinable, que el Poder Judicial no va a terminar sentenciando sobre la base de esa presunción, porque la va a considerar muy débil como sustento de culpabilidad. Entonces vamos a tener un caso o varios casos, porque hay varios vinculados a este tema de lavado de activos, con mucha evidencia de que se intentaron ocultar o, entre comillas, pitufiar aportes de campaña, porque eso va a ser muy obvio, es ya muy obvio, lo que repito está muy mal de cualquier partido, pero respecto del cual se van a caer las imputaciones de lavado de activos, salvo que la Fiscalía tenga alguna prueba que no hemos visto o yo no he visto todavía, de que en efecto el partido político tenía dominio o conocimiento sobre el delito fuente del lavado de activos. Entonces, como comentario general, y no me refiero aquí solamente a Fuerza Popular, sino a otros partidos también acusados de lavado de activos, creo que la Fiscalía ha cometido un error al querer levantar estos casos por el delito equivocado, y esto va a hacer a la larga que tengamos años de judicialización de actores políticos en el país que a la larga lo más probable es que lleven a absoluciones, salvo mejor parecer. Aquí la pregunta sería entonces, como se pregunta ayer Rosa María Palacios en su columna en La República, si no debieron los jueces involucrados en estos casos pedirle a los fiscales que descarten el tipo penal de lavado de activos y que se concentren más bien en otros. Y yo coincido con ella en que ese debió ser el caso, no para cerrar los juicios necesariamente, sino para que orienten los fiscales a otros delitos que sí había plena justificación para investigar. Entonces, solamente para ser ecuánime respecto de estos dos primeros temas que he tratado en el podcast de hoy, porque ambas son discusiones legales complejas, creo que los argumentos favorecen a la defensa de Keiko Fujimori cuando intente ya desvirtuar la imputación concretamente de lavado de activos en el juicio que inicia hoy, pero en sentido inverso creo que no favorecen su posición de que su padre Alberto Fujimori pueda ser candidato en el 2026. Es muy claro por múltiples razones, lo señalaba en el indulto mismo, el hecho de que este no elimina la condena, el que no haya pagado la reparación civil, etcétera, que está impedido de postular. Tercera noticia, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien ha tenido mucha notoriedad por haber sido el que le, entre comillas, prestó relojes y joyas de muy alto valor a la presidenta Dina Boluarte, y a quien se refiere ella como su waiki o hermano, acaba de sufrir un revés legal importante. El juez Jorge Chávez Tamaris le ha dado la razón a un pedido de la Procuraduría y ha ordenado el embargo de 8 propiedades de Oscorima. Esto como parte de un proceso que se sigue contra este último por colusión agravada y otros delitos, según reseña el diario El Comercio, y que no está relacionado al tema de los relojes y las joyas, que se conoce como el caso Rolexgate, sino que se vincula con una acusación por haber favorecido ilícitamente Oscorima, supuestamente, es decir, a cambio de una coima, a la constructora Obrainsa en la adjudicación de un proyecto para hacer una carretera en el año 2014. Los bienes embargados, que son propiedades inmuebles principalmente y también un auto, tienen un valor conjunto estimado en 4.6 millones de soles. ¿Por qué se embargan estos bienes? Pues porque de serle desfavorable la sentencia a Oscorima, la Procuraduría podrá pedir que se rematen esos bienes de modo que el Estado pueda echar mano del dinero resultante para cobrarse el pago de la reparación civil que pueda recaer sobre el actual gobernador regional de Ayacucho. Mientras estén embargadas, Oscorima no va a poder vender o transferir esas propiedades. Cuarta noticia, voy a hacer aquí un pequeño popurrí de cosas que salieron anoche en los programas dominicales. En Cuarto Poder se mostró un testimonio de Edwin Ugarte, personero legal de Ciudadanos por el Perú, el partido al que se ha vinculado al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte, en el que dice que este partido utilizó a los prefectos y subprefectos nombrados por el gobierno de la hermana de Nicanor Boluarte para recolectar firmas de cara a la inscripción de dicho partido. Este es un tema que ha venido persiguiendo Cuarto Poder desde hace bastante tiempo y toda la evidencia que ha podido producir la unidad de investigación del programa resulta pues ya muy contundente en el sentido de que se utilizó irregularmente a prefectos y subprefectos de este gobierno para favorecer a este partido y el rol que tuvo Nicanor Boluarte pues en todo ello. Cuarto Poder también mostró anoche un audio de una conversación entre el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y el entonces abogado del coronel Harvey Colchado, Estefano Miranda,
en el que el primero le pide al segundo, que aparentemente era su amigo cercano, que le consiga la resolución de apertura del proceso disciplinario contra Colchado que había difundido Cuarto Poder. Este es un pedido bien extraño que, según el actual abogado de Colchado, podría acarrearle a Santibáñez responsabilidad administrativa y hasta penal, porque como ministro le está prohibido intervenir en un caso como este. Cuando le preguntaron a Santibáñez sobre este asunto, él dijo que no recordaba esa conversación. Otras denuncias periodísticas que salieron anoche en los dominicales, Cuarto Poder evidenció que César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, gobernador regional de La Libertad y dueño de la Universidad César Vallejo, aprovechó un viaje a China como parte de una visita oficial para hacer gestiones vinculadas a sus empresas. La propia Universidad César Vallejo dejó constancia de ello en videos que publicó, aunque los haya difundido pues con algún tiempo de desfase. Cabe indicar aquí que si estaba en visita oficial autorizada y pagada por el Gobierno Regional de La Libertad, no podía hacer negocios Acuña en ese viaje. Y finalmente hubo una denuncia de Panorama en el sentido de que Jesús Sanabria, el hijo del actual comandante general de la policía, Víctor Sanabria, fue contratado en una entidad vinculada al Ministerio del Interior, el Tribunal de Disciplina Policial, un mes después del ascenso de su padre, como dando a entender pues, que pudo haber habido algún tipo de favorecimiento ahí. Cuando le preguntaron al respecto, Jesús Sanabria dijo que fue, entre comillas, invitado para trabajar en dicha entidad, lo cual ciertamente no ayuda pues, a la versión de que nada tuvo que ver el cargo de su padre. Muy bien, para cerrar el podcast de hoy quisiera compartirles una reflexión especial sobre lo que ha ocurrido con Entel Perú, la empresa de telefonía, esta última semana, porque hay cosas bien importantes que comentar al respecto. Es una reflexión larga que pueden escuchar ahora o pueden escuchar después, pero les recomiendo que no dejen de escucharla porque trata temas bien relevantes. Como muchas otras empresas, Entel Perú sacó una campaña especial por el Día del Orgullo, donde visibilizaba a personas de la comunidad LGBTQ+. Esta campaña empezó a recibir muchos comentarios negativos en las redes sociales de clientes que incluso amenazaban con cambiarse a otro operador de telefonía, y Entel respondió con un comunicado en el que decía que lamentaba que esta campaña hubiera sido incómoda para alguno de sus clientes y que si decidían cambiar de operador por esta razón, pues les dirán adiós con pena, pero que lo más saltante del comunicado, digamos, es que terminaba con la siguiente frase, abro comillas: les deseamos además mucha suerte buscando un operador que no comparta un mensaje de inclusión o que no celebre la diversidad, cierro comillas. Esto fue leído o interpretado por algunos, por quienes estaban pues alineados con el reclamo original, como si la empresa les estuviese sacando cachita, como se diría popularmente, es decir, burlándose de su indignación. Otros no lo leyeron así, más bien identificaron en este comunicado una manifestación de valentía y de coherencia con sus principios, en el caso de la empresa, pues lejos de retroceder frente a los cuestionamientos iniciales, decidió esta ratificarse en su posición para evidenciar que no va a ceder ante la presión, ni siquiera si viene de sus propios clientes, porque esta es una cuestión digamos, de principios que considera no negociables. Yo estoy entre quienes ven esta situación desde esta segunda óptica y por eso escribí un comentario en mis redes sociales diciendo que lo que estaba haciendo aquí Entel Perú era evidenciar que uno de sus valores corporativos es la integridad. Uno puede estar de acuerdo o no con la posición principista que está asumiendo la empresa, pero la está defendiendo de manera íntegra, coherente y valiente. Frente a la publicación que hice, empecé a recibir comentarios en el sentido de que a una empresa no le corresponde pronunciarse sobre temas, entre comillas, políticos, que a las empresas solo deben, digamos, enfocarse en generar utilidades para sus accionistas y que esta campaña y la reacción posterior van a hacer que Entel pierda clientes. Otros decían que hay un intento aquí de explotar una situación especial con fines marqueteros, pero que la empresa podría tener rabo de paja si su servicio es malo o su alcance pobre, porque esto iría en contra pues, del supuesto objetivo de trabajar en una mayor inclusión. Yo tengo una línea Entel y comparto el cuestionamiento contra la compañía en materia de calidad de servicio. Debo decir, recientemente hice un viaje al interior del país, por ejemplo, y vi con fastidio cómo mis colegas tenían señal y yo no. Así que no estoy aquí para defender ciegamente a la empresa, que debe ser sometida a los cuestionamientos de sus clientes como cualquier otra. Tampoco tengo cómo saber si Entel ha hecho un cálculo racional respecto de si en efecto, digamos, el efecto neto de una acción como esta la va a llevar a perder o ganar clientes. Hay casos internacionales como cuando Nike decidió apoyar al jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, cuestionado por los conservadores en su país por considerarlo antipatriota al arrodillarse cuando se escuchaba el himno nacional.
que muestran que la empresa podría verse incluso beneficiada en situaciones como esta porque es mayor el respaldo y este sobrepasa pues a la pérdida de clientes. De modo que hay discusiones que se desprenden de este caso que no puedo abordar aquí por falta de información o de data, pero lo que sí me interesa discutir o disputar es esta idea de que las empresas no pueden o no deben expresarse sobre temas, entre comillas, políticos. A veces lo que uno ve que pasa es que las personas cuestionan cuando una empresa asume una posición contraria a la suya en algún tema polémico, como los derechos LGBTQ+, y le piden a la empresa que se autocensure respecto de este asunto, pero no encuentran problema cuando la empresa se manifiesta en otros temas, también políticos, pero que no encuentran problemáticos. Por ejemplo, cuando una empresa o un gremio se queja de la tramitología o de la regulación que se aplica a su negocio, se está pronunciando sobre un tema político. Lo hace también cuando se pronuncia a favor de proteger el medio ambiente o cuando pide la reducción de impuestos. Si creemos que las empresas tienen libertades que debemos proteger e incluimos ahí la libertad de expresión, cosa que yo defiendo firmemente como liberal, no podemos reconocerle esa libertad solo a las compañías que se expresan de maneras con las que yo estoy de acuerdo. O ese derecho es igual para todos o no es derecho. Y si no te gusta lo que dice una empresa o el activismo que pueda desarrollar sobre algún tema en particular, la solución es bien sencilla. No te vincules con esa empresa, no compres sus productos o servicios. Pero lo que no puedes hacer es exigirle que se autocensure solamente respecto de las cosas con las que estás en desacuerdo. Pero hay otro aspecto de esta discusión que es más profundo y que me interesa explorar con ustedes, incluso para las personas que creen en el paradigma popularizado por el Premio Nobel de Economía Milton Friedman de que las empresas solo deben ver como, entre comillas, o solo deben verse como, entre comillas, agentes maximizadores de valor. Es importante entender que valor no es lo mismo que dinero. Un empresario o un inversionista puede definir el valor al que aspira en términos económicos y o morales, es decir, más egoístas o más altruistas según sea el caso, y todo esto en pleno ejercicio de su libertad. Y sus consumidores también son libres, por supuesto, de premiarlo o rechazarlos por las posiciones que asuma. Hay un profesor de la Universidad de Chicago llamado Luigi Zingales que ha desarrollado mucho esta idea. Él explica que lo que maximizan las empresas, digamos, es el bienestar de sus accionistas, que es un mejor término que valor, porque cuando una persona piensa en su bienestar, lo hace bajo el tamiz de sus propios principios morales. Yo puedo querer ganar dinero, pero hay formas que me parecen moralmente válidas para hacerlo y otras no. Esta idea de que las empresas son como máquinas completamente ajenas a las preferencias morales de sus dueños o de sus directivos o de sus trabajadores siempre me ha parecido un tanto absurda. Imagínense si aplicáramos el mismo paradigma o el mismo criterio a los gobiernos y pensáramos en estos como máquinas que generan valor completamente desconectadas de las preferencias morales de las personas que gobiernan. Eso sería absurdo porque elegimos autoridades precisamente para que tomen decisiones que tienen implicaciones políticas y morales. Las empresas son organizaciones privadas, pero quienes las impulsan o dirigen toman decisiones que tienen implicaciones morales todos los días y eso no tiene nada de extraño, simplemente es así. Decidir cuál es tu clientela, qué tipo de producto vas a vender, si vas a contratar o vas a despedir personas, todas estas son decisiones morales. Los líderes empresariales no son autómatas, son personas que tienen preferencias morales. Y está muy bien, porque si no enfrentaran dilemas morales en su día a día, no podríamos referirnos a ellos y ellas como líderes. Es más, la decisión misma de crear una empresa es una decisión moral porque un negocio se crea para satisfacer una necesidad ajena. Es verdad que si uno es exitoso satisfaciéndola puede hacer mucho dinero en el camino, pero la base moral de la actividad empresarial, más que la libertad del empresario, que por supuesto hay que defender, como haría yo en cualquier caso, pero es el hecho de que las empresas satisfacen necesidades ajenas a gran escala. Esa es su base moral. Por eso, en lugar de insistir con este paradigma de que las empresas son agentes amorales, lo que hay que promover es exactamente lo contrario, que si queremos más empresas es precisamente porque su existencia y las decisiones que toman tienen implicaciones morales, que son, en el agregado, yo me atrevería a decir inobjetablemente, son consecuencias extraordinariamente favorables para la sociedad, porque las empresas permiten satisfacer necesidades como ningún otro vehículo institucional que tengamos.
Pero si admitimos esto, debemos admitir también que las empresas, al igual que las personas, pueden y deben ser sometidas a cuestionamientos por sus preferencias morales. Siendo el Perú un país muy conservador, es previsible que salir a hablar de derechos LGBTQ+ va a generar reacciones negativas en un sector de la opinión pública, pero precisamente porque es una decisión que puede ser económicamente contraproducente, es que algunos la consideramos moralmente virtuosa, como una manifestación de integridad, coherencia y valentía. Si en algo consiste el liderazgo es precisamente en anteponer los principios a las conveniencias. Y esto ha hecho la empresa en el caso que estamos analizando. Así que aplausos para ella. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Mom Group. Que estén todos muy bien, que tengan una buena semana y ya nos escuchamos el día de mañana.